I've been sleeping in a cardboard box, spending every dollar at the liquor shop. And even though I know I haven't got a lot, I'll try to give you love until the day you drop. Video del señor Memorias del Fútbol. Analizar pica Champions entre el Barça y el Inter. ¿Qué les parece? ¿No analizamos? No. 2010 o 2025. Entonces, me pongo a analizar la de 2025 o la de 2010. Es que literalmente el Barça, por más que tenga, siempre pierde contra el Inter. Entonces, no. Me gustaría ver la del 2010. ¿Lo vemos? Vamos a verla. La temporada 2009-2010 estuvo marcada por los enfrentamientos entre el Fútbol Club Barcelona de Guardiola y el Inter de Milán de Mourinho. Era la segunda temporada del portugués a cargo del equipo italiano y tras un mercado agitado, conoció que coincidiría con el Barça en el grupo F de la primera fase de la Champions. El duelo Ahí estaba José Mourinho, viejo. Recuerdo cuando sonó para el Real Madrid, llegó la temporada. tenía mucho morbo. Mourinho regresaba al Camp Nou como enemigo público tras su... Bueno, quiero aquí recalcar por qué dicen que regresó al Camp Nou. También creo que también hay que recordar que, por ejemplo, José Mourinho era más que nada un conocido que trabajó en las inferiores del Barcelona. No sé si recuerdan ustedes cuando estuvo en las inferiores con José Guardiola, no recuerdo cuál otro, Kluivert o Johan Cruyff, no sé, pero yo recuerdo que el Mourinho le tiró muchas indirectas a Guardiola en esos años. De verdad que le tiró mucha indirecta. pasado en el Barcelona, Hoy, mañana y siempre con el Barça en el corazón. y sobre todo tras las calientes Uy, papá. eliminatorias del Barça con el Chelsea. El Barça tiene más de 100 años de historia, ha sido una vez campeón europeo. Yo tengo 3 años de entrenador, he sido una vez campeón europeo, ¿qué tengo yo que enseñar? Y es que Mou formó parte del staff del Barcelona desde 1996 hasta 1999, cuando comenzó su carrera como técnico y se convirtió en un entrenador top luego de conquistar la Champions con el Porto y sus logros Es verdad, 2024, es verdad, 2004 fue un año demasiado raro para el tema del fútbol. Por ejemplo, el Once Caldas quedó campeón de la Copa Libertadores. El 2020, también Grecia ganó la Eurocopa en aquel 2004, viejo. 2004. El Mónaco también. El Oporto también. El Oporto quedó campeón de la Champions ese año. O sea, literalmente Mourinho tenía... No por algo se le conoce como el Special One. O sea, es verdad. O sea, literalmente Mourinho es capaz de hacerles ganar un campeonato continental a un equipo pequeño. con el Chelsea. En 2008, Mourinho fue sondeado como entrenador del Barça tras la destitución de Frank Rijkaard. Pero Joan Laporta acabó eligiendo a Guardiola y el técnico portugués tendría clavada esa herida para siempre. ¿Verdad que rechazó llegar al Barça? Quiero ver. Y el técnico portugués tendría clavada esa herida para siempre. Espérame. Guardiola y el técnico portugués, pero Joan Laporta acabó eligiendo a Guardiola y el técnico portugués tendría clavada esa herida para siempre. Es verdad que Laporta prefirió a un técnico como Guardiola, que terminó resultando. O sea, no dudo que Mourinho también sea capaz de ganar un sextete, pero vaya confianza a Guardiola, de verdad. O sea, Laporta también elegía bien en aquel entonces, ¿o qué?
Además, el mercado de fichajes de 2009 estuvo marcado por el intercambio de delanteros entre el Inter y el Barça. Guardiola se deshizo de Samuel Eto'o, mandando al camerunés a Italia, y el Inter traspasó a Zlatan Ibrahimovic al Barça a cambio de 46 millones de euros, más el traspaso del delantero africano. Es verdad. No recordaba a Zlatan, viejo. No recordaba a Zlatan, viejo. O sea, es verdad. O sea, literalmente Zlatan llegó una temporada. ¿Qué será? Del Inter. O sea, llegó una temporada y luego creo que se fue al Milan. No recuerdo qué tal, pero creo que Zlatan duró una temporada porque no era el uso de Guardiola. El sueco debutó en la Champions visitando precisamente el Giuseppe Meazza, en un partido que acabó con empate a 0 y que definiría la igualdad de un grupo de Champions en el que también estaban el Dinamo de Kiev y el Rubin Kazán. Los ucranianos y los rusos se lo pusieron difícil tanto al Barça como al Inter, que se acabaron jugando media clasificación en la quinta jornada. El Barça derrotó a los Nerazzurri por 2-0 en el Camp Nou y acabó siendo primero de grupo por delante de los italianos, que llegaron El Barça ya había ganado el sextete, si no recuerdo mal. a las eliminatorias como segundos clasificados. Barcelona e Inter fueron avanzando rondas hasta que se encontraron nuevamente en las semifinales. La eliminatoria Creo que fue unas semifinales muy épica para mí. O sea, literalmente, o sea, para mí que el Barcelona era demasiado favorito que el Inter. Pero el Inter demostró más garra, demostró corazón, demostró que literalmente un punto más frágil que lo que sería hoy en día. O sea, el Barça siempre que va al Giuseppe Meazza, siempre pierde, viejo. O sea, no. entre los Nerazzurri y los azulgranas echó chispas desde el principio y, como si se tratase de un presagio, comenzó con una sorprendente noticia. La erupción de un volcán islandés provocó la suspensión del tráfico aéreo y obligó al Barça a viajar a Milán en autobús. Qué raro, viejo. Los 634 kilómetros y los 2 días de viaje provocaron un gran malestar en el club catalán. Y es que la UEFA no aplazó el partido y el Barcelona se presentó en el Giuseppe Meazza dispuesto a ganar la eliminatoria. El equipo catalán tuvo un comienzo inmejorable. Pedro marcó el 0-1 a los 20 minutos de juego y el Barça ya se veía en la final de Madrid, que precisamente se jugaba en el estadio. Imagínate el dolor eterno que hubiese sido para el Real Madrid. Y mira que yo soy hincha del Real Madrid, pero te soy sincero, al Madrid no le hubiera convenido que se jugase la final en el Santiago Bernabéu, porque literalmente el Barcelona era un monstruo en esos años. Porque no creo que como Piqué, no creo que nadie, no creo que el Madrid se atreva a desafiar a un gran rival como el Barça. El Barcelona era un avasallador tremendo. O sea, literalmente aún con los fichajes de los galácticos, el Barcelona era un poco de élite. O sea, literalmente esto fue un alivio puro que el Inter le haya ganado al Barça, porque la final se jugaba en el Bernabéu. Eso hubiese sido catastrófico para la historia del Santiago Bernabéu, que el Barcelona ganase una Champions antes que ellos. De verdad. De su eterno rival, el Santiago Bernabéu. La noche pintaba bien para los de Guardiola, pero el Inter logró levantarse y reponerse del golpe muy pronto. Sneijder marcó el empate poco después. Y como mexicano siempre voy a ver a Sneijder, de verdad.
Mourinho reestructuró su equipo de cara al segundo tiempo. Los italianos salieron De ahí del segundo tiempo el Barcelona no jugó nada, viejo. de los vestuarios como aviones y Maicon marcó el 2-1 a los 3 minutos de la reanudación. Aquella noche los culés se quejaron de la actuación del árbitro portugués Olegario Benquerença, protestando un posible penalti sobre Dani Alves. El árbitro portugués Olegario Benquerença, protestando ¿Eso era penal? A ver. un posible penalti sobre Dani Alves. Híjole, viejo, no sé. Es que sí, a ver. No sé. Olegario Era, Benquerença, protestando un posible penalti a ver, ¿no lo toca? sobre Dani Alves. Nah, no era penal. No era penal. Literalmente, no era penal. No era penal. No era penal. Se tira. Se tira, se tira. Y quejándose amargamente del último gol interista. Diego Milito marcó el 3-1 en clara posición A ver, la jugada. de fuera de juego. Sí, estaba en offside, pero. ¿Robó el Inter? No creo. O sea, literalmente creo que se ve confuso. Y con ese resultado, los italianos se acercaban a la final del Santiago Bernabéu. El partido de vuelta generó una gran expectación. Los aficionados azulgranas se volcaron en busca de la remontada. Y Mourinho continuó calentando el ambiente con sus declaraciones. Esto no es un sueño para ellos, es una obsesión, y esta obsesión se llama Madrid y Santiago Bernabéu. El Barça salió Es a la verdad, viejo. O sea, literalmente la ocasión del Barça tenía la oportunidad única de quedar campeón en el Santiago Bernabéu. O sea, tenía la oportunidad. ataque desde el inicio, y Guardiola formó con un 3-4-3 muy ofensivo. Repasemos un poco de la alineación. Víctor Valdés, Piqué, Touré, Xavi Hernández, Busquets, Pedro Rodríguez, Xavi, Ibra y Messi. O sea, literalmente aquí no estaba la famosa 4-3-3. Aquí creo que no estaba Iniesta, creo que estaba lesionado, ¿no? Mourinho iba a repetir la línea O sea, porque literalmente creo que el Barça jugaba con un extremo de Iniesta y de enganche jugaba de Messi. Guardiola nunca le gustó jugar con 9. del partido de ida, pero Pandev sufrió una misteriosa lesión en el calentamiento. Lo cierto es que el portugués aprovechó para cambiar su táctica y en lugar de alinear a otro atacante, apostó por sustituirlo por un defensa. Es verdad, o sea, el Inter sabía cuál era el punto débil del Barça. Porque si literalmente, si tú ves a un equipo, por ejemplo, en la estructura defensiva, lógicamente metes un defensor y vas a aguantar. El Inter aguantó lo que pudo, Víctor. Aguantó lo que pudo, viejo. Por ejemplo, vieron la jugada y ves un 11 defensivo total. O sea, le pondrán llamar cagón y todo. Pero, o sea, creo que mucha gente juzga cómo plantean los técnicos. O sea, los técnicos saben más de fútbol que nosotros. Y ese día Mourinho nos demostró, lo demostró, que el Barça es vencible. Ese Barça es vencible. Y Mourinho lo demostró. Gus instaló en el centro del campo del conjunto interista. A ver, el campo era este. Sanet, el once inicial era este. Julio César, Samuel, jugadorazo. Lucio, Maicon, Zanetti. Zanetti es muy raro verlo de lateral izquierdo. No sé, para mí es raro. Era Chibu, Thiago Motta, Cambiaso, Sneijder, Chibu y Diego Milito. Fíjate que también es muy raro, también confuso, que un año antes el futbolista Samuel Eto'o también jugó en el Barça, ganó el sextete y justamente la siguiente temporada se fue al Inter.
Ojo ahí. formando un tribote Mira, fíjate. O sea, literalmente cuando atacaba el Inter, se instaló en el centro del campo del conjunto era esta formación. ¿Sí? Cuando la pelota la tenía el Inter, esa era la formación. interista, Cuando no la tenía, cuando el Barcelona tenía la posesión del juego, pues esa era la formación. Así se ponía así se organizaba el Inter para poder defender. formando un tribote junto a Mota y Cambiaso. Maicon y Zanetti ocuparon los carrileros. Sneijder jugó de enganche y Eto'o acompañó a Diego Milito en ataque. Con el planteamiento de uno y otro, se esperaban más ocasiones locales, pero el Barça apenas lograba crear acciones de peligro. Los de Mou defendían muy juntos y con un gran oficio, hasta que en el minuto 28 sufrieron un contratiempo. Esa mano era fingida, de verdad. Para mí creo que sí lo logra contactar, pero para mí bancan que era roja. Es que creo que sí le puede llegar a dar. Vamos a ver. Thiago Motta vio la segunda tarjeta amarilla por un riguroso manotazo sobre Busquets. Y el Inter aguantó, viejo. El Inter prácticamente después de esa expulsión no atacó. Literalmente jugó a la defensiva todo el partido, porque literalmente un equipo como el Barça no puede regalar este tipo de oportunidades. tendría que Y jugar más teniendo uno menos. con 10 durante más de una hora. Tras ver que su equipo se quedaba con uno menos, Mourinho aprovechó para dirigirse a Guardiola mientras hablaba con Ibra. ¿Qué hijo? A ver, cuando Mota fue expulsado, vi por el rabillo de del ojo del banquillo del Barcelona, celebrando como si ya hubieran ganado. Es decir, Guardiola llamando a Ibra para hablar sobre las tácticas de 11 contra 10. Y le comentó la siguiente frase al oído: ¿Qué le dijo? no montéis la fiesta, que el partido aún no ha terminado. ¡Hostia, cabrón! No montéis la fiesta, que el partido no ha acabado. Madre mía. Una frase del recuerdo, viejo. Frase del fútbol que va a perdurar por siempre. Uy, de verdad creo que aquí empezó las indirectas, viejo. Aquí empezó las indirectas entre Guardiola y Mourinho, viejo. Ay, qué recuerdos. Ya en superioridad numérica, el dominio del Barça se hizo más notable y comenzaron a llegar las ocasiones locales. Leo Messi tuvo la más clara con un disparo desde la frontal, pero Julio César realizó una estirada increíble para desviar el balón a la esquina. Qué tajadón era Julio César. Literalmente quiero hacer un poquito de parálisis en esta temporada, en este parlamento, o no sé, espacio. Julio César, para mí, un arquerazo tremendo, viejo. Tremendo. Literalmente era un arquerazo. Pero literalmente ese mismo arquero se tragó 7 goles de Alemania. O sea, no te puedes, no, o sea, es increíble, viejo. O sea, es un arquerazo, pero lo que sucedió en Brasil 2014 fue algo que me dejó en shock. O sea, un arquero como Julio César, o sea, un arquero como Julio César se comió 7, viejo. Tras el descanso, el Inter continuó replegado, aunque cada vez se incrustaba más en su área y defendía con más hombres. Eto'o acabó jugando prácticamente como lateral izquierdo, y los cambios de Bojan y Jeffren sirvieron para refrescar el ataque azulgrana.
Y verdad, qué joyas tan infravaladas tenía el Barça. Boyan, Jeffrey. El Barcelona no conseguía derribar el catenaccio planteado por Mourinho y el tiempo pasaba en favor de los italianos. A 6 minutos del final, Gerard Piqué abrió el marcador con un golazo que avivó las esperanzas. Qué golazo de Piqué, de verdad. Salí, o sea, aplicando la de Piqué de 9. ¿Recuerdan? ¿Se acuerdan de que el Barcelona cuando estaba en crisis, Piqué jugaba de 9? Viejo. O sea, que es un golazo de Piqué. O sea, literalmente la ruleta. De remontada, y el Inter vivió los últimos minutos con la soga al cuello. Ya en el tiempo añadido, Y creo que había una jugada en el Barça. Había una jugada que era penal o era gol. Es que seguro yo recuerdo que creo que había un gol de Messi en offside. A ver. Boyan logró batir a Julio César y logró marcar el supuesto 2-0. A ver. El Camp Nou estalló de júbilo durante 3 segundos, pero desgraciadamente para la parroquia culé, el gol fue anulado por una discutible mano previa de Yaya Touré. O sea, es mano. A ver. ¿Qué crees? ¿Fue mano o crees que el gol... A ver. A ver. ¿Tú qué crees? ¿Fue mano o A crees ver. que el gol... Fue mano. Es que según dicen que no sé cómo no sé cómo estén las reglas en ese año, pero que tengo entendido que toda mano en ofensiva se tiene que marcar. Aquí le pega la mano, pero en ese tiempo era robo. O sea, yo cuando era pibito no conocía las reglas de aquel entonces. O sea, ¿era mano? ¿Era robo o no era robo? Para mí esto, sinceramente creo que está bien marcado. debió subir al marcador? Déjame tu opinión en los comentarios. Finalmente el encuentro acabó con un insuficiente 1-0. Y ahora es cuando viene el festejo memorable, con más aura, del señor José Mourinho. El sueño de jugar en el Santiago Bernabéu se esfumaba para el Barça. El Inter derrotaba al vigente campeón y regresaba a una final de la Copa de Europa 38 años después. O sea, literalmente Mourinho se vengó de Laporta. ¿O no? No, vea, no creo, pero literalmente los eliminó. O sea, literalmente fue rechazado en una temporada por Guardiola y lo eliminó. En serio, lo de este señor es algo que fantástico. De verdad. Tras concluir el partido, José Mourinho atravesó todo el campo para dedicarle el triunfo a los tifosi que habían viajado con el equipo italiano. Pero sus gestos se entendieron por... Pero ¿por qué no entiendo? ¿Qué pasa con Valdés? O sea, literalmente también el festejo fúrico. muchos como una provocación, y Víctor Valdés llegó hasta él para recriminárselo. El encargado del campo azulgrana activó los aspersores del terreno de juego para disuadir la celebración del equipo interista, pero la alegría de los jugadores nerazzurri acabó siendo imparable. Aquel hípico Inter jugó y ganó la final del Bernabéu frente al Bayern de Múnich con 2 goles de Diego Milito y acabó levantando un histórico triplete que subía a Mourinho a los altares del fútbol europeo. El portugués había logrado evitar que es verdad, creo que el partido en el estadio de su eterno rival. estaba en toda norma. Después de ganar aquella final, firmó como entrenador del Real Madrid. El técnico luso iniciaría una guerra sin cuartel contra el Barça que deparó varios clásicos para la historia y que puedes ver en este vídeo de Memorias del Fútbol. Eso lo analizaremos mañana. Eso lo vamos a analizar mañana. Pero, viejo, pero que sinceramente, yo era un nene.
Yo era un nene en esos años. Jamás entendía cuál era el tremenda aura que tenían estos dos. Porque literalmente yo no me perdía ni un partido de los dos. Siendo del Madrid, nunca me perdí el partido de los dos. No, viejo, qué recuerdos. O sea, y un DT como Mourinho no habrá ninguno. O sea, yo creo que el partido de Barcelona tiene una deuda pendiente. No sé si quiero que banquen, no sé si banquen, pero el Barcelona tiene una deuda pendiente, que es vencer al Inter antes que ganar la Champions. Para mí, el mayor trauma es vencer al Inter. Vencer al Inter es la principal tarea que hoy el Barça tiene. Eliminar al Inter. O sea, no entiendo. O sea, sinceramente fue caótico eliminar. Porque literalmente no te esperas, te esperas. A ver. Porque y esos años, literalmente creo que había una indirecta, por ejemplo. Y se tiraban indirectas entre sí. O sea, todo por culpa de Laporta, viejo. O sea, Laporta era quien separaba a todos esos. Porque tú como quiera imaginabas, disfrutabas esa rivalidad entre el Barça y el Real Madrid. Entonces, lamentablemente, eso no volverá a pasar. Qué rivalidad, qué partidazos aventaron estos dos. Bueno, se acabó este video. Nos vemos. Se acabó este video. Recuerden que siempre amen a sus seres queridos. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Chao.